Tu palabra me da vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Queridos hermanos, recibí gran alegría y consuelo con motivo de tu caridad con los hermanos, porque gracias a ti se sienten reconfortados. Por eso, aunque como apóstol de Cristo tengo pleno derecho a ordenarte lo que debes hacer, prefiero pedírtelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. Él, en otro tiempo, te fue inútil, pero ahora es muy útil para ti y para mí. Te lo envío, recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo para que en tu lugar me atendiera, mientras estoy preso por la causa del Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que el favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperaras para siempre, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo. Como hermano amadísimo, él ya lo es para mí. ¿Cuánto más habrá de serlo para ti? No solo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo. Por tanto, si me consideras como el compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te perjudicó o en algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te lo pagaré. Y esto lo firmo de mi puño y letra. Y eso, que tienes una deuda conmigo, que eres tú mismo. Sí, hermano, hazme este favor por nuestra unión con el Señor, para que confortes mi corazón en Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos, el Señor ama al hombre justo. Todos, el Señor ama al hombre justo. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Todos, el Señor ama al hombre justo. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Todos, el Señor ama al hombre justo. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. Todos, el Señor ama al hombre justo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió, el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá. Pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tienen que padecer mucho y ser rechazados por los hombres de esta generación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, estamos finalizando el año litúrgico y tiene 34 domingos. El domingo pasado celebramos 32, vamos al 33 este domingo, uno más, y celebramos entonces el día de Jesucristo, Rey del Universo, que es el
el domingo 34. Entonces estamos ya finalizando y como te vas dando cuenta, el Evangelio te está diciendo algo que Jesús está hablando al fin de los tiempos. Ahora, tenemos una carta cortísima, Filemón. Y yo solamente quisiera decir algo de esta carta. Es una hojita, no es muy grande en el Nuevo Testamento, de los 73 libros que hay en la Biblia, ¿no? Y lo que dice aquí es que lo que tomo yo para ustedes es que aunque la sociedad está conformada en cierta manera, los cristianos no podemos fijarnos en la sociedad, sino seguir a Cristo. Nosotros no podemos decir, como decimos, se oye a veces, no, es que la iglesia tiene que hacer cambio. La iglesia está fijada en Jesucristo y eso no va a cambiar nunca. Ni los cielos ni la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Es decir, que nosotros somos los mismos cristianos, o deberíamos ser los mismos cristianos de cuando San Pablo. En el tiempo de San Pablo había esclavos y me di cuenta, y se dio cuenta usted con Onésimo hoy en esta lectura. ¿Acaso Pablo respetó que había esclavos? Sí respetó, pero la relación entre cristianos no existe esclavitud. Y ahí se da cuenta como él escribe esta carta a Filemón y le dice de este muchacho, de este hombre que se llama Onésimo, que era esclavo, trátalo como un compañero. Y dice él, más bien, y lo que le des me lo pones a mi cuenta. Y la cuenta mía es que usted y yo somos compañeros, hermanos en Cristo. Y cuando uno sigue al Señor en cualquier época, sea ahora en el año 2020, ¿verdad? Que estamos en el año 20, o el año 50-50, la fe cristiana es la misma. Nosotros no podemos ir más allá de lo que enseñó Jesucristo. Y eso es lo que enseña Él hoy. Esclavos en aquel tiempo, los cristianos no teníamos que ver con esclavitud, sino en la unión y el amor de Jesús. Vamos ahora a pasar el Evangelio. En el Evangelio vamos a hablar de lo mismo. Aquí habla del reino de los cielos. Y fíjate que es la pregunta que hacen los fariseos a Jesús. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Yo nomás quisiera hacer una sola cosa. Usted ha escuchado mucho en la Biblia el reino de Dios. La gente en aquel tiempo de Jesús estaba confundida porque en el tiempo de David él fue el reinado más hermoso que se cumplió a pie a la letra como era el amor de Dios en Israel. Y eso es lo que añoraba esta gente. Y eso fue 1000 años. Mirando 1000 años, los judíos tenían esa nostalgia. Y digo nostalgia porque estaban buscándolo, porque pensaban que el reino de Dios se fue porque ellos no cumplieron la ley. Ahora, cuando yo hablo con ustedes, ¿qué es el reino de Dios? Hablamos varios puntos en la Biblia, ¿no? Cuando Zaqueo dio todo lo que había robado, si se acuerdan de Zaqueo, ¿no? Que había robado a la gente porque era un cobrador de impuestos. Entonces dijo Jesús, el reino de Dios ha llegado a esta casa. Y Jesús habla cuando hay un cambio de vida. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? En el momento que usted y yo cambiemos. Yo soy, usted es portador de ese reino de Dios. Yo no puedo decir, Señor, que llegue a esta casa el reino de Dios para que todos cambien. Pero el cambio viene dando que Jesús habite en nosotros. Jesús por sí es el reino de Dios. Y entonces, al estar en nosotros llamamos al reino de Dios a las personas porque cambiamos nuestra forma de ser. Ayudamos, perdonamos, no guardamos rencor, hacemos lo posible de que Jesús brille. Y ese es el reino de Dios. El reino de Dios viene dado cuando yo tengo a Jesús dentro de mí, cuando usted lo tiene dentro de usted y hace cambios en su vida. Y eso hay que orar, pedir a Dios que nos ayude. Porque no está en ninguna parte, no es algo que las Naciones Unidas se van a reunir para hacer paz en el mundo, no. Mientras que las Naciones Unidas, los que estamos ahí, no cambiamos en Jesucristo, no hay cambio en ninguna parte. No sé si me entienden lo que quiero decir con esto. Que el reino de Dios comienza dentro de mí. Cuando yo hago cambios, cuando usted hace cambios, la casa cambia. Nuestras relaciones cambian. Y ese es el reino de Dios. Hoy le celebramos la Josafat. Eso está muy al norte, cerca de la zona de Rusia. Y lo importante de entender de este santo fue que él quiso hacer las paces entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica latina, que es la de Roma. Pero en aquel tiempo había el cisma, que ¿sabe qué es un cisma? Una división de la iglesia. Y él quería tratando de unir la iglesia católica en ese tiempo. Pero como sabe usted, los intereses de ese tiempo, de no quererlo hacer, le hicieron la vida difícil a él. Tanto así, con una hacha lo mataron. Y luego lo tiraron al río.
Fue una muerte bastante difícil porque fue como la gente se armó, armó toda esta comunidad de mujeres y hombres para ir a la casa del obispo, porque era obispo también, y lo sacaron, lo mataron. Pero lo importante es entender esto, ¿no? Que aunque sea usted escuche la historia de los mártires, uno tiene que aprender a veces a morir en situaciones en tu familia, aprender a morir en donde trabajas, aprender a morir donde quiera que estés. Por eso que llevar el reino de Dios, habla el Evangelio, cuando uno lo lleva, va a sufrir. Jesús lo dice aquí al final. Antes tienes que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Si llevar el amor de Dios, no lo van a entender. Pero yo sí te digo algo, ¿no? Quizás el mundo no nos entienda, pero el amor de Dios lo tiene. Y cuando tú consigues esa perla preciosa en tu corazón, que solamente depende de Dios, la vida la ves tú y la veo yo diferente. Ya los sufrimientos de este mundo los ves mirando con los ojos de Cristo. Por eso es que usted y yo tenemos que orar y tratar de mantenernos firmes en la fe y entender que tenemos que estar confiados en Dios. De todo lo que hagamos, de todo lo que pase, es llevando el amor de Cristo a través de mi confianza, de su confianza a un Cristo vivo. Tu palabra es eterna.